Eh, Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa Fernanda Duque y hago este video para el curso de aprendizaje como una síntesis integradora de lo que se realizó durante el curso. En primera instancia, quiero ofrecer una disculpa a la maestra porque ese video lo hago de manera individual, aunque sé que es grupal, pero la verdad por cuestiones laborales me queda muy difícil ponerme de acuerdo en horarios con mis compañeros. No siendo más, iniciamos. Dice síntesis integradora del curso de aprendizaje. Este curso explora diversas concepciones y teorías del aprendizaje, así como estilos que influyen en el proceso educativo. Aquí se presenta una visión global de que integran todas las reflexiones y aprendizaje adquirido a lo largo del curso. El propósito de la presentación, en primer lugar, es integrar lo que hemos hecho. El objetivo principal es integrar lo que hicimos, descubrir qué fue lo que el alumno aprendió durante el curso. En mi caso, creo que el tema de las teorías, los estilos de aprendizaje, cómo aprendo yo y cómo la metodología, el concepto que es tan importante para uno desarrollarse dentro del campo de la psicología. Eh, La presentación busca integrar conceptos claves extraídos de las lecturas, promoviendo una comprensión profunda y holística de las teorías del aprendizaje. Primero que todo, queremos hacer una explicación del concepto del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio duradero en el conocimiento. Digamos que el aprendizaje se entiende como un cambio duradero en el conocimiento. Lo que no implica no solo recordar la información, sino también ser capaz de transformarla y aplicar dichos conocimientos. Entonces dice que no es solamente uno por ejemplo, digamos que hoy aprendió algo y dentro de 8 días, un mes, pues ya lo olvidó, no lo recuerda, no sabe qué fue lo que aprendió. Entonces de eso se trata, de que sea un cambio duradero, que sean aprendizajes que nos duren y nos sirvan para la vida en general. Requiere experiencia y reflexión. Digamos que el aprendizaje requiere la práctica. Uno puede aprender algo, pero si no lo practica, puede que lo olvide, puede que no lo recuerde. Entonces, digamos que un buen ejemplo de esto es cuando uno está aprendiendo a conducir. Usted va a la escuela, aprende a conducir, le enseñan las normas, le enseñan cómo debe hacerlo, pero usted no adquiere la práctica hasta que no lo hace y a medida que lo hace lo mejora y ya va adquiriendo más cancha, ya va sabiendo más cosas. Entonces, digamos que también va mucho en la práctica y la influencia de los factores diversos. Hay múltiples factores emocionales, cognitivos, biológicos, sociales, culturales que influyen en el conocimiento. El lugar donde crecemos, nos desarrollamos, también influye en la forma en que podemos llegar a aprender o lo que podemos llegar a aprender. Las características del aprendizaje es un proceso activo proceso activo, es acumulativo, integra emociones y condición y construcción social y del conocimiento. Es un proceso activo porque yo mismo puedo tener el deseo de aprender. De pronto no estar yendo a un colegio, no ir a la universidad, pero sí tener el deseo de adquirir información. Tal vez quiero aprender a hablar inglés, entonces busco videos o escucho música en el idioma, busco el significado de las palabras, entonces yo soy activo de aprendizaje. Acumula, acumula, acumulativo porque el conocimiento no es que hoy aprendí una cosa y mañana aprendo otra y se me olvidó la que ya aprendí, no, entonces siempre vamos acumulando dicha información para cuando la podamos necesitar. Es una construcción social porque depende mucho también de nuestro entorno. Cuando hablamos de las teorías del aprendizaje, tenemos el conductivismo, que es como las conductas observables y medibles. Tenemos el cognitivismo, que enfoca los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, tales como la memoria y la atención. Tenemos el sociocultural, que depende mucho como el lugar donde crecemos, nacimos y nos desarrollamos para el aprendizaje. Y tenemos el constructivismo que sostiene que el aprendizaje viene de una construcción interna y externa, o sea, desde que nacemos empezamos a adquirir este aprendizaje observando y escuchando. Entonces, digamos que por el ejemplo, muchos tipos de aprendizaje, pero que se desarrolla y crece con
una construcción interna. Nosotros vamos todos los días poniendo una piedrita en esa construcción de lo que es nuestro aprendizaje. El sujeto y el aprendizaje, el concepto único de aprendizaje. Cada estudiante tiene un concepto único y una forma única de aprender. Entonces, digamos que ahí ya se hace la referencia a que sería bueno que cada uno sepamos cómo aprendemos para hacer el aprendizaje mucho más fácil y duradero. Hablamos de la influencia de la identidad. La identidad personal de cada estudiante afecta su motivación y su capacidad para asumir el riesgo del aprendizaje. Digamos que nuestra personalidad a veces no nos deja, o el miedo no nos deja adquirir aprendizajes. Muchas veces cuando nos piden hacer una exposición en inglés o enfrentarnos a retos como este, el miedo a equivocarnos no nos deja asumirlo, entonces nunca aprendemos. Y una cultura y entorno. En la cultura y el entorno social de los estudiantes no solo influye en sus valores y creencias, sino también en sus estrategias de aprendizaje, en el cómo aprendemos. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de China, Colombia, digamos que en China son demasiado disciplinados y la disciplina les ayuda a adquirir el conocimiento. Nosotros, por diferente, solemos ser bastante perezosos a la hora del aprendizaje, entonces tal vez nos cuesta más y nos demoramos más tiempo en adquirirlo. Bueno, en cuanto a los estilos de aprendizaje, digamos que con la prueba realizada de Cole, yo me pude dar cuenta que mi estilo de aprendizaje era el divergente. Ese estilo de aprendizaje yo nunca había sabido cómo era, o sea, no sabía cuál era mi estilo de aprendizaje. Creo que la aplicación de esta prueba me ayudó muchísimo a entender cómo aprendo yo y a saber cómo aprenden las demás personas. Creo que si tuviéramos más eso en cuenta, podríamos mejorar nuestros procesos de aprendizaje. Durante el desarrollo del curso también hablamos del neurofeedback y del aprendizaje, la influencia que tienen este tipo de técnicas para el aprendizaje. Eh, Ayuda a autorregular la actividad cerebral, nos permite un mejor funcionamiento cognitivo y emocional. Eh, los estudios han demostrado que mejora la atención y las funciones ejecutivas. Utilizarlo nos permite que los estudiantes experimenten una mejor capacidad en la concentración y a lo que contribuye a un mejor rendimiento académico y un proceso de aprendizaje más efectivo. La relación entre el neuroac y la educación es directa, porque brinda herramientas de prácticas que pueden ir ingresando en el aula para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como síntesis integradora tenemos que el aprendizaje es multidimensional. El aprendizaje se manifiesta en diversas dimensiones, integrando aspectos cognitivos, emocionales y sociales que influyen en el desarrollo individual de cada estudiante. O sea, el aprendizaje puede venir de muchísimas áreas, de cosas mínimas, pero son un aprendizaje. Tanto como hoy sí voy al colegio y aprendo a sumar, como si llego a casa y aprendo a barrer. Sea como sea, sigue siendo un aprendizaje que viene de diversas áreas, pero que influyen en mi desarrollo. La teoría del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje como el conductismo, cognitivismo, sociocultural y constructivismo aportan diferentes enfoques para entender cómo se produce el aprendizaje. No es una más importante que la otra. Todas ofrecen idea de cómo es que aprendemos y nos permite eh, investigar, nos permite entender y nos permite moldear el aprendizaje de la manera correcta. Y una comprensión de estilos de aprendizaje. Creo que cada uno necesita entender cuál es su estilo de aprendizaje. Si supiéramos cuál es nuestro estilo, afrontaríamos de una manera más certera el conocimiento y sería más fácil adquirirlo. Eh, Y como reflexión personal, el proceso me lleva a comprender que aprender implica transformar la manera en que pensamos, sentimos y actuamos, identificar nuestro estilo, analizar nuestras prácticas y relacionar las teorías con experiencias reales nos permite asumir un rol activo y consecuente con nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias, feliz noche.